Nosotros queremos tener todas las versiones y por eso nos acompaña aquí en el estudio el protagonista de esta controversia, el ex senador de la Democracia Cristiana, Jorge Lavandero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar conversar sobre esta materia. Muy bien, muy contento de estar en este canal. Y mi propósito, ¿no es cierto?, no es recibir homenaje, a pesar de que he recibido muchos a lo largo de mi vida. El año 2003 recibí un homenaje como el mejor senador de la República. Y lo he tomado con mucha calma y con mucha humildad, digamos las cosas como son. Pero ahora se trata de otra cosa más seria. Se trata de limpiar mi nombre. Y es por eso que esta ha sido, a pesar de todas las dificultades, una buena ocasión. Hay que darse cuenta que este es el último libro que he sacado, el resumen ejecutivo de este otro, que se publicó hace 1 año y medio, y en él aparecen, ¿no es cierto?, los documentos de los testigos que utilizó Armendari y la juez para inculparme. Y estos testigos afirman ante notario que el fiscal Armendari les pagó gruesa suma de dinero para que declararan en mi contra. Aparece también una declaración de una de las niñas de la mujer estrella que utilizó Armendari, diciendo que yo había abusado de su hija. Y aquí está la declaración de la hija, que dice que apenas me conoce y que nunca la he tocado. ¿Y esos documentos cuándo los obtuvo? Estos documentos no son de ahora, son del 2005, pero los escondieron. ¿Quién los escondió? Los escondieron en el expediente. Este expediente, el juicio iba a ser un juicio oral, como correspondía, ¿no es cierto?, donde se colocan las pruebas. Y cuando descubrió el fiscal Armendari que no tenía ninguna prueba, entonces se hizo una reunión de la juez Georgina Gutiérrez con el fiscal y mi abogado Balmaceda, y entre ellos convinieron llevarme a un juicio abreviado. ¿Qué significa un juicio abreviado? Un juicio sin prueba. O sea, que acepta el imputado el juicio. Y ocurre... O sea, perdón, ¿su abogado lo traicionó? ¿Entonces eso me está diciendo? Mi abogado fue un patán. Él aceptó contra mi voluntad un juicio abreviado. Y entonces cuando yo le exigí que anulara ese acuerdo con la juez y el fiscal para ir a un juicio abreviado, me dijo: yo no puedo porque mi oficina va a depender del fiscal de la zona oriente de mis clientes. Y renunció al patrocinio, y de ahí tuve que sacar al abogado Reinerio y Morgado. Sí, recuerdo, decía que posturas irreconciliables se decía en ese instante, por el cual no podía seguir estando en su defensa. Claro, y enseguida, ¿no es cierto?, lo que hizo Morgado, a nombre mío, pedir la nulidad del acuerdo. Y como la jueza estaba en contacto con el fiscal y el abogado, denegó ante la sentencia de ir a un juicio oral y anular el juicio, el acuerdo para el juicio abreviado. Yo estaba buscando aquí declaraciones de la época. Julián López, abogado, uno de los abogados querellantes, decía sobre esta misma materia que usted está señalando, senador Lavandero, que cuando aceptó su responsabilidad en los hechos imputados, lo hizo conscientemente y consciente de que los cargos que incluían tocaciones a los 4 menores, contactos genitales con los niños, etcétera. Es lo que dice el abogado que usted habría aceptado entonces para ir a ese juicio abreviado. Claro, eso es falso. Y tan falso es, por lo demás, ¿quién contrató al abogado Julián López para los niños? El fiscal Armendari. Esto es una trenza. Pues bien, cuando me pregunta la jueza a mí: ¿usted viene a declarar libre y espontáneamente? No, su señoría, le dije yo, he sido presionado. Entonces, ¿pero cómo presionado? Sí, he sido presionado. Y ahí el señor Julián López me pregunta, y esto está en los videos, me dice: ¿pero cómo presionado? Señor Julián López, ¿usted no entiende en el vocabulario castellano lo que significa presionado? Entonces, y de ahí me salí y di una conferencia pública. Yo soy inocente y jamás me voy a declarar culpable. Ahora, ¿qué es lo que decía el acuerdo? Fíjese usted, que tomó con el fiscal Armendari. Decía el acuerdo que se me condenaría a 3 años, que el fiscal no apelaría, que el Balmaceda apelaría y reduciría la pena de 3 años a 2 años y 50 días o a 61 días. Ya una pena inferior a 3 años. Lo que era escarcelable. ¿Ah? Lo que podía ser escarcelable. No era aflictiva y continuaba siendo senador. Y no lo acepté, porque soy inocente. Entonces me he demorado
5 años, pero aquí están los libros, el resumen ejecutivo, aquí salen, les repito, los documentos, si esto no es una cosa cualquiera, son documentos. Y esto salió hace 1 año y medio, ¿no es cierto?, diciendo que el fiscal pagó, y usted cree que han contestado, o sea, ¿alguien se ha querellado? Ahora, ¿qué cargo más grave es que saquen un senador con juicios pagados y falsos? Señor Lavandero, en todo caso, en este juicio es bastante curioso lo que puede suceder, porque al ser un juicio abreviado, los testimonios que se tomaron como base, claro, no llegaron a un juicio oral. Entonces aquí hay como una contradicción, porque esos mismos testimonios que se entregaron al fiscal. Por lo tanto, usted cuando señala esos testimonios están invalidados, etcétera, es difícil revertir la situación debido a que tampoco en la sentencia constan como una prueba tangible, porque está la aceptación de la culpabilidad primero. Claro. ¿Por qué razón? Porque aquí está todo el proceso. Ahora, yo no acepté, pero también, ¿por qué llegamos al juicio abreviado? Precisamente por los testigos de contexto y por estos testigos que afirman que fueron pagados. ¿Usted le quita toda validez a los testigos de contexto? Los testigos de contexto, quiere que le diga, lo aceptó la juez, ¿no es cierto?, y prevaricó porque la Corte de Apelaciones los rechazó. ¿Cómo puede ser natural que un testigo de contexto dijera, mire, hace 50 años atrás Jorge Lavandero me tocó el trasero y no hizo una denuncia ni absolutamente, y después de 50 años, en esta ocasión que los reunió Armendari, saca estos testigos de contexto que se los rechazó la Corte de Apelaciones? Usted dice que esos testigos de contexto todos mintieron. Esos testigos de contexto todos mintieron, y además aquí están por qué mintieron. Ayer, a propósito del libro, ayer tuvimos la ocasión también, teniendo todas las versiones como tratamos de hacer siempre en todas las materias informativas, tuvimos a la señora María Durán, que también escribió un libro, que precisamente se llama Testigo de Contexto, en donde refuta todas las acusaciones que dicen que le pagaron, que no era verdad, etcétera. La entrevisté en el día de ayer lo aquí. Importante es que ella financió el libro, ¿sabe usted? Ella lo afirmó en una declaración, que el libro se lo había financiado el fiscal Armendari. Y ella, como testigo de contexto, fue rechazado porque son testigos injuriosos. Si yo le pongo un cargo a una persona, le digo, por ejemplo, que el Papa le dio una palmada a una monja hace 50 años atrás, no basta decir que le dio una palmada, sino que tengo que tener las pruebas. Lo demás es una injuria y una calumnia. ¿Y el video del reportaje de Contacto? Yo le voy a decir, eso es terrible. Lo voy a decir acá, pero es terrible. En primer lugar, ¿no es cierto?, ese fue un montaje. El señor Sutherland con el señor Castillo, Raúl Castillo, durante 2 años no obtuvieron ninguna prueba, filmando 2 años, no obtuvieron, mandaron a una niña con una muñeca de soft 3 días antes de Pascua a mi parcela a entregarme como regalo de Pascua. Yo me encontré con esto, le invité a almorzar, en mi casa había gente, puesto que nos sirvieron un almuerzo. Termina el almuerzo y le digo, mira, yo tengo que ir a mi oficina de Temuco, y me dice ella, tío, ¿por qué no pasamos ahí delante de la casa al lado del río? Y ahí estaba Sutherland filmando con Raúl Castillo. Y el profesor Toledo, especialista, hizo un análisis del programa del Canal 13. Perdón, ¿quién es el profesor Toledo? Héctor Toledo, profesor de la USACH. Especialista, hizo un informe completo. Perdón, disculpe, ¿especialista en qué? Para saber Bueno, en televisión. Ah, ya, ok. Bueno, y este profesor, ¿no es cierto?, llega a la conclusión que este video ha sido totalmente editado y manejado, y de la peor manera, y le pide los másteres, como yo se los pedí, los másteres al Canal 13, a través del juicio que le encaré al Canal 13 por filmar en esa forma ilegalmente. ¿Y qué dijo el Canal 13? Que se le habían borrado, que se le habían desaparecido. Pero es más grave todavía. El fiscal Armendari, frente a mi querella contra el Canal 13, fue donde el ministro Rocha, de la Corte de Apelaciones, que estaba a cargo de esta denuncia mía, de esta querella, en contra del Canal 13, y le pide al fiscal Rocha que se inhabilite, porque él me está defendiendo con una presentación, una investigación desformalizada en contra del Canal 13. O sea, ¿no se encuentra insólito la opinión pública que por una mano el fiscal Armendari quisiera defenderme y con la otra quisiera mandarme a la cárcel?
Esto es lo más, es digno de replay. Perdón, vuelvo sobre el tema del video para que quede suficientemente claro. Usted dice que esas imágenes que se proyectaron en el reportaje de televisión, donde usted hacía ese acercamiento... Son editadas. Son editadas, es decir, sí. no pasó lo que pasó allí. Yo he comprobado que la mano está filmada atrás, va hacia el hombro. ¿Y qué hace el Canal 13? La sujeta aquí. Y da vuelta, dando vuelta a la imagen, ¿no es cierto? La mano, por cierto, está alejada 30, 40 centímetros del trasero de la niña. O sea, no tendría nada particular que yo le hubiese dado una palmada delante de toda la gente a las 3 de la tarde, una niña vestida. Pero hasta eso editaron. A ver, si le puedo ir entendiendo bien, y también nuestros amigos televidentes que nos escuchan. ¿Cuál sería la relación entonces para que surgiera todo este complot? Porque estamos hablando de distintos personajes que usted lo relaciona. Con el Canal 13, pues. Pero un momento, ya, el periodista de Canal 13, el camarógrafo de Canal 13 como tal, el fiscal, los testigos, su abogado incluido, como todos confabulando sobre un mismo tema. Es difícil de creer. Aquí, una vez dije yo, en el cobre corre más plata que en el narcotráfico. ¿Usted dice que le pagaron a todos ellos? ¿A quién? A todos ellos, ¿les pagaron? Yo voy a decir, mire, es tan grave el asunto que una de las niñas que presuntamente me había imputado a mí como presunta víctima, bueno, la violó el camarógrafo del Canal 13, Raúl Castillo, y tuvo una hija, Belén, que está inscrita con ese nombre en Pichusquén. Y como el Raúl Castillo es casado, le está pagando hasta el día de hoy una pensión. Pero eso lo arreglaron con plata. Darle unas palmadas al trasero, presuntamente, puede ser delicado. Pero llegar a tener una familia con una presunta víctima, porque era menor según el señor Almendari. Pero una acusación, ok, si eso es así, es verdad, y eso no aquí, perfecto, pues. pero eso no quita lo que pudo haber ocurrido con usted. Estamos hablando de su situación. Eso otro es posterior. Bueno, pero yo le digo, eso demuestra que todos los personajes que utilizó, tanto las víctimas, yo le voy a decir, las presuntas víctimas, le voy a decir, ¿no es cierto? Esos niños, yo le pedí a Susana Pedrosa, una psicóloga de las Madres de Mayo, de niños abusados en Argentina. Y ella le pedí, ¿no es cierto?, que acaso se podía hacer cargo de mi situación. Y ella me dijo, mire, por mi prestigio yo necesito saber previamente. Necesito el interrogatorio de los niños, los videos. Entonces los pedimos y se los enviamos. Y ella aceptó de inmediato con la siguiente conclusión. Dijo, esos videos han sido adulterados. No corresponde el video a la transcripción que se le mandó al juzgado. Y esos niños además han sido inducidos. O sea, los niños con sus correspondientes interrogatorios fueron adulterados y fueron inducidos. Tuvieron más de 7 interrogatorios, que es totalmente contrario a cualquier proceso, porque los niños van siendo inducidos. Aparece un testigo y se reúnen a los niños y le dicen, mire, hay que decir esto y lo otro. Bueno, eso ocurrió con los niños. Los testigos, uno de ellos afirma que fue pagado, que todos fueron pagados, y nadie se ha querellado contra ellos. Ahora, señor Lavandero, ¿por qué tantos intervinientes? ¿Por qué tanto esfuerzo? Estoy tratando de desarrollar lo que usted me señala. ¿Por qué tantos intervinientes? ¿Por qué tanto dinero eventualmente que, siguiendo su declaración, ha circulado para hacer todas estas conexiones en su contra? ¿Por qué tanto para el senador Lavandero? ¿Por qué tanta una cosa así como lo presenta usted, tan armada para una sola persona? ¿Qué tan poderoso era usted? Hace 50 años que he estado preocupado del tema del cobre y las multinacionales del cobre. Y finalmente, después de 50 años, logré instalar una comisión investigadora para la gran minería del cobre. Y allí aprobamos, fuera de tal peso los argumentos que entregué, que se aprobaron por unanimidad 6 de los 7 puntos. Y el 7º, el royalty, por mayoría. Y enseguida, como presidente de la Comisión de Minería, la Barrick Gold me invita aquí a la Maison de France para que yo votara favorablemente el Tratado Minero Chileno-Argentino. Yo me negué el primero y en segunda invitación le dije a mis asesores, Julián Alcayaga, Caputo y Carlos Tomich, le dije yo, vamos, y fuimos.
Y cuando llegué a la Maison de France, invitado por la Barrick-Gold, para que aprobara este proyecto, le dije, mire, yo ando medio enfermo del estómago, así que esos manjares que hay ahí no los voy a comer, me voy a tomar una sopita, nada más. Pero antes de tomarme la sopita le voy a decir que voy a votar en contra del proyecto del Tratado Minero Chileno-Argentino, porque ese favorece a la Barrick-Gold, y la Barrick-Gold es dueña de la minera El Indio, que la explotaron, la agotaron, la cerraron y nunca le pagaron un peso por la mina de oro más grande que ha tenido Chile al Estado. Y van a hacer lo mismo con Pascua Lama. Entonces ellos me dijeron, no, pero si es que el proyecto es muy bueno. Habían demócratas cristianos, todo tipo de gente importante de la democracia cristiana junto a la Barrick-Gold para convencerme que votara a favor el proyecto minero argentino, siendo presidente yo de la Comisión de Minería del Senado. Entonces yo les dije, mire señores, le dije yo, lo voy a votar en contra. No, me dije, el proyecto es muy bueno, lo hemos redactado nosotros y se lo hemos entregado al presidente Frey y al presidente Menem. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, es bueno porque lo hemos redactado nosotros y se lo hemos entregado al presidente Frey y al presidente Menem. Le dije a mis asesores, lo siento mucho, nosotros nos vamos, yo no acepto que se legisle por una multinacional a espalda del pueblo, entre cuatro paredes, y se entregue. Entonces, ese fue el minuto fatal. Ahí, desde su versión, ahí fue su sentencia. Y esa fue una de las gotas que rebalsó el vaso. La otra, la comisión investigadora, y la tercera, que el año 2004 los sectores de izquierda, con sectores progresistas, me proclaman candidato a la presidencia de la República. Ahí se tomó la determinación de sacarme del camino. ¿Sabe usted, cuánto sacaron el año pasado estas multinacionales sin pagar impuestos? El 70% del presupuesto de este país, 34.000 millones de dólares. ¿Sabe usted si la Margaret Thatcher, por ejemplo, ícono de la derecha y del modelo neoliberal, habría permitido, doña Margaret Thatcher, que 5 empresas petroleras sacaran el 70% del presupuesto de Gran Bretaña sin pagar impuestos? Ella no lo habría permitido. Pero aquí, gobernantes que se dicen de centro izquierda, lo permitieron. Señor Lavandero, alguien en su casa podría decir, ¿sabe qué? Le creo todos los argumentos de la minería y lo comparto, pero al 200% con el señor Lavandero. Pero lo que no le creo es que, independientemente de la defensa del cobre que ha hecho en su carrera parlamentaria, usted fue condenado por los tribunales de justicia. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Usted puede decir aquí realmente que no abusó de ningún menor, no violó de ningún menor, efectivamente que nunca en su vida lo hizo. Mire, nunca, yo soy inocente, primera cosa, nunca he abusado, siempre he tenido una pareja a mi lado, siempre, y se me pudo haber acusado a lo mejor de un poquito cargado la falda, pero eso no es pecado, pero esto otro es perverso, y quiere que le diga, y eso está probado acá, este es un juicio, ¿no es cierto?, sin el debido proceso, y en él aparecen 21 elementos, con cualquiera de ellos no habría podido existir este juicio. Piense usted que en tiempo del gobierno de Pinochet, del gobierno del régimen militar o de la dictadura, como quiera de usted decirle, yo fui, ¿no es cierto?, el dueño de Fortín Mapocho, el diario Fortín Mapocho, y del Prodén. Yo personalmente escribía los instructivos para las protestas. Me hicieron atentados, me metieron en la cárcel, me investigaron con el CNI, con impuestos internos, por todos lados, mi situación personal, económica, y nunca me pudieron encontrar absolutamente nada. Pero es más, la Corte Suprema emitió a través de su secretaría un comunicado del 2004 diciendo que Jorge Lavandero jamás había tenido una denuncia de ninguna especie ante los tribunales de justicia. Lo que me está tratando de decir usted entonces es que si esto todo, porque los testigos de contexto eran para demostrar un patrón de conducta que venía de muchísimo tiempo, ¿no es verdad? Eso era lo que establecía, y así fueron presentados. Que si esto usted lo hubiese hecho siempre como un patrón de conducta hace muchos años, la dictadura militar lo habría usado en su contra. Pero por cierto, pero además, yo le digo, ese patrón de conducta que dice con testigos de contexto, esos son testigos delictuales, porque son testigos que cometen injurias y calumnias,
Y por eso la Corte de Apelaciones se los rechazó. Así que no prueban ninguna conducta. Usted no cuesta nada encontrar un montón de personas y decirle, mire, ustedes vayan a declarar tal cosa, y yo les arreglo por aquí, por allá, les doy una pega, como uno de ellos declaró que le habían pagado. Ahora, y para ir llegando al final, y en lo que concierne a lo que ha generado todo esto y que nos ha llevado a revisar lo que es su versión de los hechos, señor Lavandero, la Fundación Pablo Neruda ha dicho que entonces ahora no está disponible la casa por todo lo que ha sucedido en estos días, la casa de Pablo Neruda, para hacer el homenaje. Patricio Walker, senador de la Democracia Cristiana, ha dicho que el homenaje es inaceptable. ¿Usted va a recibir el premio donde sea? ¿Se reafirma su actitud o prefiere que entonces mejor esto quede solamente hasta aquí? Mire, yo siempre he dado la cara, durante toda mi vida, ¿no es cierto? La di cuando fui diputado, 4 veces elegido diputado, 4 veces senador, la di durante los 17 años del gobierno militar o de la dictadura, ¿no es cierto? Tuve el diario Fortín Mapocho, salí a la calle mientras los políticos estaban escondidos, yo di la cara. Y ahora estoy dando la cara. Y la estoy dando con pruebas irrefutables. Y no las han contestado. Primera vez que un canal de televisión, ¿no es cierto?, me invita para demostrar que aquí está firmado ante notario el documento en que los testigos afirman que el fiscal Armendáriz les pagó. ¿Va a recibir el premio entonces? Por lo tanto, por cierto, las personas que de buena voluntad han creído en mí, yo estoy dispuesto a recibirlo donde quiera que sea, en la Quebrada del Ají, en la Estación Central, donde quieran. Señor Jorge Lavandero, muchas gracias por su tiempo con nosotros para conversar de esta materia. Muchas gracias. Y le digo además que este libro lo pueden bajar de mi página web, www.jorgelavandero.cl. Ya a raíz de esto mismo lo han bajado por miles, y lo cual me alegro mucho. Esto ha sido mi gran satisfacción, porque aquí están las pruebas de mi inocencia y son irrefutables. Si alguien cree en otra cosa, bueno, que se lea este libro. Muchísimas gracias. Nosotros, con nuestro espíritu siempre de tener todas las versiones en un tema, por supuesto que hemos cumplido con nuestro deber de, en esta polémica que ha surgido en estos días, presentar todas las versiones. Nos hemos pasado un poquito de lo habitual en nuestro horario, nos vamos a separar por unos instantes y luego ya estamos con nuestra programación y con CNN Prime.